o de que una función sea inyectiva, ¿vale? Es decir, que dos puntos distintos del dominio de f nos dé imágenes distintas, ¿vale? Esta condición se puede escribir de otra manera, si se quiere. Para todo x, y en el dominio de f, si x es distinto de y, entonces f de x es distinto de f de y. Cosa que no ocurría con la función f de x igual a x cuadrado. Que 1 es distinto de menos 1, pero es que f de 1 era igual a f de menos 1. Entonces, como no cumple esto, pues automáticamente f, esa función, la parábola x cuadrado, no es una función inyectiva, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la suprayectividad o la sobreyectividad de una función. Volvemos otra vez a la idea gráfica y luego ya, pues obviamente ponemos todo lo que viene a continuación ahora, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a poner otra vez los conjuntos. Una cosa que no puede pasar tampoco es... Otra cosa que puede violar también la definición de una función es... Vuelvo a repetir la función, la definición de función. Es una manera, es una correspondencia tal que a todo, y esto es importante, a todo elemento del dominio de f le va a corresponder un elemento de la imagen de f, ¿vale? Y vuelvo a repetir, a todo elemento de la izquierda le corresponde un único de la derecha. Repito por tercera vez, a todo elemento de la izquierda le corresponde uno de la derecha. ¿Y por qué repito todo? Lo que no puede ocurrir es esto. Si este es el dominio de f, ¿vale? Esta es nuestra función f, y esta es la imagen de f, lo que no puede ocurrir nunca es esto. Tenemos aquí un elemento del dominio de f que queda sin casar. Dicho de otra manera, el dominio de f es el conjunto de elementos que van a tener imagen por esta aplicación f, por esa función, porque como el conjunto de llegada es un cuerpo, pues siempre vamos a hablar de funciones, ¿vale? Bueno, pues entonces esto tampoco puede ocurrir. Tampoco puede ocurrir para la definición de función. Es decir, todo elemento del conjunto de la izquierda, del dominio de f, va a tener imagen, ¿vale? Por ejemplo, lo que no puede ocurrir nunca es que si estamos hablando de la función identidad tiene dominio en toda la recta real, su dominio es R. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si tenemos el 3 es un número real. Lo que no puede ocurrir es que no exista la imagen del 3. Que sí que existe, que es 3 también, pero lo que no podemos decir es que no va a existir esa imagen, ¿vale? Entonces, esto motiva también un poco a definir lo que viene a ser la sobreyectividad, o cuando diremos que una función es sobreyectiva o suprayectiva, ¿vale? O sobre. Se pueden decir de las tres maneras. Una función es sobre si todo elemento del conjunto de la derecha es imagen de alguno de los de la izquierda. Ojo, que no es lo mismo que decir que todo elemento de la izquierda tiene imagen, ¿vale? Sino que todo elemento, y cuando digo todo, es todo elemento del conjunto de la derecha es imagen de uno de los de la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, esta aplicación es sobre. Esto ya sabemos que no puede ocurrir, pero esto sí. Esta aplicación no sería sobre, porque este elemento no es imagen de ninguno de los de la izquierda. Por ejemplo, para la función f de x igual a x cubo, esta función es suprayectiva. ¿Por qué? Porque todo elemento del conjunto de la derecha lo es de la izquierda. ¿Pero esta? No. Si nos restringimos al conjunto de los números reales, no, pero si reducimos el conjunto, sí, ¿vale? Ya sabemos que la parábola no es
una función inyectiva. Pero es que la parábola también se va a comportar como el culo, perdonadme la expresión. Porque es que tampoco va a ser suprayectiva en todo R. Decidme para qué x se cumple que f de x sea menos 1. ¿Puede ocurrir esto para esta función? No. Menos 1 al cuadrado es 1. ¿Vale? Dicho de otra manera, ¿cuándo x cuadrado es menos 1? ¿Cuándo x es igual a la raíz de menos 1? Pues no. ¿Por qué no? Pues porque, obviamente, eso sería un número complejo, no sería un número real. Entonces no estaríamos hablando de funciones reales, sino de funciones complejas. Y eso todavía no lo hemos visto, porque eso se ve en la carrera. Bueno, no obstante, como estamos diciendo, nos podemos reducir a conjuntos más pequeños de R. Volvemos a nuestra parábola. ¿Y qué pasaría si ahora quitamos el semiplano inferior? Si quitamos el semiplano inferior, ahora sí que la parábola es suprayectiva. ¿Vale? Pero seguiría habiendo un problema aquí, que la parábola no se podría invertir. Y no se podría invertir porque la función es inyectiva, y si la invirtiéramos, tendríamos que un mismo elemento tiene dos imágenes distintas. Pero si nos quedamos con el primer cuadrante, ahora sí que se va a cumplir que la función es inyectiva y la función es suprayectiva. Y como una pequeña introducción, se suele poner así. En vez de ponerse la función f que vaya de R en R, de tal manera que a cada x le asociemos su cuadrado, lo que vamos a hacer es restringirnos al primer cuadrante. Al cuadrante del dominio, que va a ser el eje horizontal, ¿vale? Y el cuadrante imagen, es decir, el eje imagen, que va a ser el eje vertical. Y ahora sí, esto va a ser inyectivo, porque el menos 1 no está en este cuadrante, ¿vale? Pero es que el menos 1 tampoco es imagen de nadie y tampoco está en este cuadrante. Luego, perfecto, ¿vale? Bueno, pues esta imagen, esta función, se puede invertir, pero ojo, no se puede invertir en todo R. Porque si lo invirtiéramos en todo R, si invertimos la parábola en todo R, en vez de tenerse esto, se tendría esto. Y ya habría aquí pegas. La pega que habría es que a un mismo elemento le corresponderían dos imágenes distintas. Por ejemplo, al 1 tendría dos imágenes distintas, ¿vale? Y eso ya sabemos que en una función nunca se va a cumplir. Pero sí que lo podemos invertir de manera local. Y esto ya implica ya coger más técnicas del cálculo, que eso se verá más adelante, ¿vale? Si invertimos localmente, nos estamos quedando con dos ramas. O bien con esta, o bien con esta, ¿vale? Bueno, pues para que una función sea suprayectiva, lo que tiene que cumplirse es que todo elemento de la derecha sea imagen de uno de los de la izquierda. ¿Qué pasaría en esta situación? En esta situación, ojo, no estamos diciendo que sea inyectiva a la vez, puede ocurrir esto, solamente estamos hablando de que sea suprayectiva. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Lo que pasaría en este caso sería esto, ¿no? O sea, si quisiéramos invertir la aplicación, lo que pasaría sería esto. Esto sería así, esto sería así, esto sería así, ¿vale? Lo verde va así, ¿vale? Y si quisiéramos hablar de la aplicación inversa, esto sería nuestra posible f a la menos 1, que se pondrá así, ¿vale? Tendríamos eso. Ya, pero es que este punto queda sin casar. Y eso ya sabemos que para una aplicación no puede ocurrir. Entonces, vamos a escribir primero, matemáticamente, cuando una función es suprayectiva. Vamos a dar algún ejemplo, también. Y por otra parte, también lo que vamos a hacer va a ser definir lo que es una función inyectiva.
una función es inversible si es biyectiva, ¿vale? Y una función es biyectiva si se cumple que a la vez es inyectiva y sobre. Es decir, una función es biyectiva si solo si a un elemento del conjunto de la izquierda le corresponde un elemento de la derecha y solo uno. La coletilla de y solo uno, o un único elemento de la derecha, es cuando hablaremos de que una función sea biyectiva, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí será que f es sobre si para todo elemento y de la imagen de f existe un elemento x del dominio de la función f de tal manera que f de x sea y. Ya está. Esa es la definición de suprayectividad. En lenguaje matemático, los símbolos que nos permiten formar frases matemáticas, pues también están en curiosidades, en el apartado de curiosidades, que cuando lo veáis, pues vais a entender ya todos estos símbolos, ¿vale? El pertenencia, el existe, el para todo, ¿vale? Y el tal que, ¿de acuerdo? Bueno, cuando ponemos más de dos condiciones a la vez, ponemos una coma aquí, ¿vale? Bueno, por ejemplo, ¿es la función x al cuadrado una función suprayectiva? No, porque el menos 1 no es imagen de ningún elemento, lo hemos visto. Pero, ¿qué pasaría si cogemos la función f de x igual a x cubo? Pues que esta función sí que va a ser suprayectiva. Veámoslo gráficamente. La función x cubo responde a esta gráfica. Y ya vemos que todo elemento de la recta real, de su dominio, todo elemento de x cubo va a ser elemento de alguien de x cubo, de el eje real. ¿Y quién es ese alguien? Pues lo que tenemos es, para todo y en la imagen de f, existe un x dentro del dominio de f, de tal manera que f de x es y. Bueno, pues imponemos que f de x sea y. F de x es en este caso x cubo, ¿vale? Bueno, pues llamemos x cubo igual a y. Bueno, entonces x será raíz cúbica de y. ¿Estamos encontrando ese x? Por supuesto. La pregunta es, ¿este x está en el dominio de f? Pues sí, porque la raíz cúbica de un número real es un número real. Punto. Ya está. Esto está en el dominio de la función f, que es en este caso todo r. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de un número real sigue siendo un número real. Y es así como se ve que una función es sobre, un ejemplo, ¿vale? Bueno, puede haber muchísimos más ejemplos, ¿vale? El logaritmo no es una función sobre tampoco, ¿vale? Ni las exponenciales, ninguna de ellas, ¿vale? Podemos hacer aquí una discusión, pero esta discusión os la voy a dejar para vosotros. Os voy a dar una pista, os voy a dar una idea de la discusión que quiero que me hagáis. Yo os voy a dar, por ejemplo, esta función, f de x igual a x a la n. Quiero que me digáis cuándo es suprayectiva esta función. Quiero que me digáis dos cosas, cuándo es inyectiva y cuándo es suprayectiva. Y yo os digo, claro, ya os voy a dar una pista. La discusión que tenéis que hacer es sobre n. Si n es par, pasará una cosa. Y si n es impar, pasará otra. Todas estas funciones tienen una representación similar entre ellas, ¿vale? Sea n20, sea n300.000 o sea n300.001, ¿vale? Bueno, pues me estudiáis esta función, cuándo es inyectiva, cuándo es suprayectiva y cuándo es biyectiva, que es la suma de inyectiva con sobre. Y ahora ponemos de una manera más condensada cuando la función es biyectiva. Vamos a ver ahora un ejemplo de una función que es inyectiva, ¿vale? Hemos visto el ejemplo de una función que no lo es, que es f de x igual a x al cuadrado. ¿Pero qué pasa con la función g de x igual a x? La función identidad. Pues que tenemos aquí que efectivamente todo punto distinto del dominio
todo par de puntos distintos del dominio, que es todo R, nos van a corresponder imágenes distintas. O dicho de otra manera, si las imágenes por esta función son iguales, entonces tenemos que suponer esto. ¿Qué pasa si g de x es igual a g de y? G de x es x. G de y es y. ¿X igual a y es igual a x igual a y? Pues sí, ya está. Esto implica que x es igual a y. ¿Es una función inyectiva g? Sí, ya está. Otro ejemplo. Y ya es Dios lo quita. Vamos a volver a la función f de x igual a x a la n. Nos quitamos esta función ya. ¿Es una función inyectiva? ¿Qué pasa si n es impar? Si n es impar, la respuesta es que sí. Porque si f de x es igual a f de y, y esto hay que suponerlo cierto, es decir, tenemos que imponer la igualdad de imágenes. Esto nos dice que x a la n es igual a y a la n. ¿Cómo nos evitamos los exponentes? Tomando raíces enésimas. Entonces lo que tenemos es x será igual a y. Pero claro, si n es impar, tenemos una raíz de índice impar. Entonces solamente va a haber una única raíz de índice impar para números reales. Para números complejos habrá n raíces distintas. ¿Vale? Si n fuera par, habría 2, porque cualquier número real, sea positivo o sea negativo, elevado a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Bueno, pues como solamente hay una única, pues se cumple que si f de x es igual a f de y, pues x es igual a y. ¿Vale? Y ya está. Bueno, ejercicios personales. El de discutir cuándo esta función es inyectiva y sobre, inyectiva ya lo he hecho para el caso en impar, el caso par ya os lo he dicho también en palabra, y ahora, quiero que me digáis si estas funciones son inyectivas, ¿vale? Son una bobada de funciones, ¿vale? Claro, otra pregunta que se nos puede plantear aquí. Cuando resolvíamos ecuaciones exponenciales y cuando resolvíamos ecuaciones logarítmicas, ¿por qué cuando llegábamos a esto, el logaritmo de x al cuadrado es igual al logaritmo de x al cubo, si solamente si x al cuadrado es igual a x cubo? Porque en principio x cuadrado y x cubo son distintos. Bueno, pues este ha sido el vídeo explicatorio de la composición de funciones, ¿vale? Ya hemos terminado todo lo que tiene que ver con la composición de funciones y ahora lo que va a venir van a ser ejercicios de composición de funciones y también vamos a hablar de la función inversa.